Hola, hola, muy buenos días, bienvenidos a este video en el cual vamos a hablar de la materia de historia, las sesiones que corresponden al día de hoy. Y bueno, como ya pudieron observar en su plan de trabajo, nos corresponde hacer la sesión número 3, que abarca de la página 52 a la página 54. Ya saben ustedes que tienen que realizar el resumen o sacar las ideas principales, las ideas clave de cada subtítulo que se encuentra ahí. Seguimos hablando de la caída de Tenochtitlan y bueno, ustedes realizarán el resumen de cada subtítulo. Recuerden sacar la información más relevante, puesto que al final de la secuencia van a hacer un tipo de historieta en donde destaquen los datos más importantes de la caída de Tenochtitlan y que dio paso a la conquista de los españoles. Aquí en esta sesión, en la actividad 3, hay una actividad que dice que de manera individual y con base en lo que han aprendido hasta ahora, van a elaborar un cuadro en el que analicen algunas de las razones de la derrota mexicana y pueden considerar algunos factores que se muestran aquí, que están en los incisos. ¿Cuáles piensan que fueron los factores que llevaron a la conquista de México Tenochtitlan? Por ejemplo, aquí marca el factor político, que incluye el Imperio Mexica y las alianzas de Cortés que ayudaron a que él conquistara pues, las tierras mexicas. Y luego está otro factor que es el tecnológico, la diferencia entre las armas españolas y las indígenas. Y tenemos otro que es el económico, de qué alimentos disponía cada ejército. Comparte tu cuadro en el grupo y entre todos corríjanlo y complementenlo. Bueno, aquí lo que van a tener que hacer es coger uno de sus factores, A, B o C, político, tecnológico o económico, el que ustedes consideren que va más allá o fue una de las razones principales por las que Hernán Cortés conquistara México Tenochtitlan. Ustedes eligen una de ellas, A, B o C. Por ejemplo, si van a hablar del factor político del Imperio Mexica y las alianzas de Cortés, pues aquí es necesario que digan que gracias a las alianzas que tuvo este español, fue clave para conquistar lo que es México Tenochtitlan. ¿Por qué? Porque buscó aliados que estaban a lo mejor en contra de los mexicas para poder aprovecharse de eso y tener el poder de ese pueblo. ¿Sale? Es un ejemplo, ya ustedes van a determinar ahí. No necesitan hacerlo en cuadro como viene en el libro, pueden hacer nada más como un parrafito en donde argumenten las respuestas de acuerdo al factor que hayan elegido, ¿sí? Y bueno, aquí me voy a regresar un poquito. Es necesario que escuchen esto, puesto que voy a recapitular un poco de las sesiones pasadas, a partir de la sesión 2 que fue en la que nos quedamos. Aquí voy a hablar acerca de lo que ustedes ya debieron de anotar en sus resúmenes y las ideas clave que debieron destacar, ¿sale? Bueno, yo había comentado un poco acerca de cómo fue que los españoles se enfrentaron a los mexicas y aquí en el libro ya se pudieron dar cuenta de que nos detalla más esa historia, ¿sí? ¿Cómo fue que llegó Hernán Cortés allá a las tierras de Tenochtitlan? ¿Sí? Y cómo fue que también Moctezuma tomó la noticia de que gente extraña estaba invadiendo aquellas zonas. Y bueno, acuérdense que a partir de 1492, desde que Cristóbal Colón descubrió América sin saber qué era América, bueno, pues los españoles hicieron muchos viajes para consolidar su presencia en las islas del Caribe, ¿sí? Ya establecidos ahí, desde la isla de Cuba, el gobernador envió varias expediciones a lo que hoy es el territorio mexicano. Hubo una primera expedición que fue en 1517 y solo recorrió las costas de la península de Yucatán, ya que los habitantes de ahí, que eran los mayas, atacaron a los exploradores. Y hubo una segunda expedición, pero ya no fue al mando del gobernador, sino que fue al mando de Juan de Grijalva, que llegó a Yucatán en 1518 y avanzó hasta el norte de Veracruz. Y bueno, ahí en el camino que él recorrió, él y su ejército se encontraron con los totonacos y recibieron noticias del Imperio Mexica, ¿sí? Recordemos, el Imperio Mexica era la Triple Alianza
gobernada o liderada por Moctezuma, el Tlatoani Moctezuma. Y bueno, se decidió hacer una tercera expedición en donde se encomendó a Hernán Cortés para ir a ese viaje. Pero cuando todo estaba listo hubo un cambio de planes porque le retiraron el mando. Sin embargo, Hernán Cortés salió de manera furtiva de Cuba y se rebeló contra el gobernador de ahí. Entonces él emprendió su expedición y conquista por su cuenta. Y bueno, ahí empezó todo de cómo fue que ellos se empezaron a dar cuenta de la existencia de estas personas, de la población mexica en territorio mexicano. Por otra parte, allá en Tenochtitlan, Moctezuma, que era el líder, el gobernador, o el Tlatoani, también se le puede llamar así, él tenía espías y ellos se informaron sobre la llegada de extraños. Estaban muy confundidos porque había gente extraña que llegaba en barcos, ¿sí? Entonces, nadie en Mesoamérica sabía quiénes eran estos seres que provenían del mar. Y el Tlatoani Moctezuma decidió enviar a varias personas que llevaban regalos muy lujosos y que los llevaban en son de paz a los españoles. En ese entonces ellos no sabían que eran españoles, los conocían como los extraños, pero decidieron llevar estos regalos, como yo ya se los había mencionado antes, para poder hacer como una tregua o en son de paz para que no fueran atacados. Y bueno, a partir de aquí, a estas personas que mandó Moctezuma, Hernán Cortés las mandó a atar y disparó enfrente de ellos armas de fuego. No les disparó a ellos, pero enfrente de ellos disparó armas de fuego. Y estos pudieron darse cuenta de todas las armas que ellos tenían a su cargo o en su poder. Después Hernán Cortés los dejó ir a estas personas y ellos volvieron a México Tenochtitlan y le contaron a Moctezuma lo que habían visto. Esos seres extraños tenían muchas armas aterradoras capaces de matar a muchísimas personas. Entonces aquí Moctezuma ya sabe de la existencia de estos seres. Y bueno, ahí no, acuérdense que yo les había dicho que ellos decidieron no aceptar esas joyas, pero creció la codicia de los españoles y la curiosidad porque, porque pensaban que eran pueblos que tenían muchas riquezas. Y eso motivó a Hernán Cortés para emprender camino hacia México Tenochtitlan. Se fijó que tenían regalos lujosos, que había mucha riqueza, entró la codicia ahí, quisieron apoderarse de todo y por eso él quiso ir para allá, para México Tenochtitlan. Y bueno, no todos los españoles estaban de acuerdo con seguir adelante en ese viaje, pero Cortés logró convencerlos, repartiendo entre ellos los cargos de la primera población española del continente. Recuerden que antes habían hecho expediciones para allá, para Veracruz, y bueno, les iban a dar algunos cargos para que estos se convencieran de poder ir allá a México Tenochtitlan, ¿sí? Y bueno, ahí a la Villa Rica, que es en donde, perdón, en donde fue la primera población española del continente, llegaron los totonacos. Acuérdense, este grupo, este grupo de personas llegaron ahí y fueron con Cortés y lo llevaron a Zempoala, en donde le presentaron al líder local que le ofreció ayudar al conquistador, o sea, él le ofreció ayudar a Hernán Cortés si liberaba a su pueblo del dominio mexica. Es decir, le dijo, yo te ayudo si tú me ayudas a mí a que ya Moctezuma y los mexicas ya no nos gobiernen más. Como yo lo había dicho antes, no todos los pueblos fueron sometidos por el gobierno mexica, ya que no se sentían identificados con ellos y no se sentían parte de ellos. Acuérdense que sacrificaban mucho a varias personas y pues ellos no se sentían parte de ese grupo. Entonces los españoles pues obviamente aceptaron y esa alianza fue clave para ellos.
¿sí? Porque ellos le explicaron a Cortés quiénes eran los señoríos que podían ayudarlo a derrotar a los mexicas. Y también lo guiaron hasta la región de Tlaxcala, en donde iba a haber más gente que estaba en contra de los mexicas y que obviamente iban a ayudar a los españoles. Y bueno, entonces aquí surgieron varias alianzas que pudieron ayudar, sustentar el plan que tenía Hernán Cortés para poder derrotar el Imperio Mexica. Y también hubo otras alianzas y conquistas en el Valle de Puebla, Tlaxcala, para que este Cortés cumpliera con su objetivo final. Anteriormente los tlaxcaltecas se enfrentaron a los españoles, ¿sí? En un inicio, pero después de que ellos los atacaron muy duramente, los atacaban de noche las ciudades y masacraban a la población, pues los convenció de sumar fuerzas con los extraños. Es decir, que estos también se sumaron a las fuerzas de los españoles y de esta manera se comenzó a formar un ejército, obviamente muy completo, que iba a derrotar a los mexicas, ¿sí? Y este ejército cabe destacar que estaba constituido por por una gran mayoría de indígenas y también liderado por los españoles. O sea, había mucha población indígena, pero estaban al mando de los españoles. Es decir, los españoles decían qué había que hacer. Y bueno, la alianza con los tlaxcaltecas y la matanza de Cholula dieron inicio a la llegada de Cortés y a su ejército a México Tenochtitlan el 8 de noviembre de 1519, ¿sí? Y bueno, una parte de los mexicas quiso defender militarmente a la ciudad, ¿sí? Pero Moctezuma los convenció y mejor decidieron optar por recibirlos de manera pacífica a Cortés y a su ejército para poder negociar con ellos. Entonces así estuvieron y durante 7 meses los mexicas hospedaron ahí a los españoles, ¿sí? Pero pronto este Cortés tomó prisionero al Tlatoani, que era Moctezuma, para evitar que su gente fuera atacada durante su estancia en la ciudad. Entonces aquí empezó pues la violencia, ¿verdad? Nada más fueron 7 meses como de paz, pero ya después Cortés toma como prisionero a Moctezuma para evitar que su gente, que su ejército fuera atacado. Y la situación pues empezó a ser más tensa. Los españoles querían más oro y también querían ahí que los mexicas adoptaran la religión cristiana, como lo hacía la corona española, los reyes católicos que les había yo dicho. Entonces querían que ellos adoptaran el cristianismo como su única religión y esto a los mexicas pues no les parecía, no les gustaba. Y en mayo de 1520, mientras Cortés y su ejército se encontraban en Veracruz, enfrentando a una expedición enviada por Diego Velázquez para capturarlo, los españoles que estaban todavía en la ciudad atacaron por sorpresa a un amplio número de guerreros mexicas, ¿sí? Que estaban desarmados mientras realizaban una fiesta que era en celebración a Huitzilopochtli. Y bueno, pues ahí empezó la conquista con estos españoles que se rebelaron y hasta ahí nos quedamos, hasta ahí ustedes hicieron. Ahora les corresponde hacer los siguientes temas. Cabe destacar que esta recapitulación se las hago para que no se les olvide ningún punto importante y para que vayan tomando notas porque al final, como les dije hace rato, al final de la secuencia van a elaborar una pequeña historieta en donde se hable de la caída de México Tenochtitlan. Y sería todo por historia. Gracias.